Hola a todos y bienvenidos a este nuevo evento de Tecnotel Leaders. En esta ocasión hablaremos sobre la venta de habitaciones, que solo es la punta del iceberg, ya que tenemos muchas más cosas que vender en nuestro hotel. Yo soy Daniel Sánchez, soy Chief Revenue Officer de Paratitech y me encargo de optimizar la venta directa de todos nuestros clientes. En este caso, como ya sabéis, la venta directa nos permite tener mucha más flexibilidad a la hora de comercializar nuestro hotel. Comenzaremos hablando un poquito de lo que es toda esa venta de extras que podemos hacer a través de upselling y cross-selling, pero además nos centraremos sobre todo en cómo nuestra tecnología o cómo vuestro motor de reserva o vuestra página web es una herramienta muy eficaz para vender todos esos extras y hacer un poquito de revenue que estamos perdiendo a causa de todo lo que está pasando pues con nuestro motor de reservas. En primer lugar, comenzaremos hablando sobre el ancillary revenue, que es un término poco conocido, pero básicamente es todo lo que todo ese revenue extra que podemos hacer en nuestro hotel que se sale del producto principal, que en este caso serían las habitaciones, ¿no? Es un poco la definición de ese término. Es un término poco conocido, pero que todos sabemos lo que es. Ese revenue más allá de las habitaciones, esos nuevos segmentos o nichos de mercado específicos con los que podemos atacar a través de ese tipo de estrategia. Trataremos de darle uso a todas aquellas instalaciones del hotel que realmente no estamos rentabilizando o que todo este tiempo atrás hemos tenido un poco en desuso y que ahora sí que habría que darle a lo mejor una vuelta. Potenciar todo el F&B, todos esos restaurantes, bares, terrazas, etcétera, que tenemos en nuestros hoteles de cara también al público local y no solamente a los clientes que se alojan. Y veremos cómo podemos también paquetizar o empaquetar todos los servicios que tenemos disponibles en nuestro hotel para hacer una experiencia de estancia o de viaje mucho más completa. Por supuesto, todos conocemos lo que son los términos de upselling y cross-selling, pero vamos a tratar rápidamente de explicar lo que son. Upselling siempre es mejorar lo que ya se ha contratado, lo que se está contratando, ¿vale? Puede ser durante o después del momento de reserva. Esto puede ser mejorar una habitación, es decir, pasar de una estándar a una categoría superior, o una mejora del régimen. Hasta aquí creo que todos sabemos perfectamente lo que es. Por otro lado tenemos el cross-selling, que es vender servicios complementarios a todo lo que es la habitación, como pueden ser los parking, los transfer, spa y wellness o cualquier cosa que podamos comercializar dentro de nuestro establecimiento. Y por último, he creado una categoría nueva que no se suele hablar y que durante este año venimos usando bastante y nos ha funcionado muy bien, que son las técnicas mixtas, es decir, no nos encorsetamos al cross-selling como tal ni al upselling como tal, sino que vamos a crear paquetes de cosas. Por ejemplo, puede ser pues una superior con late checkout o una superior con parking, una superior con vista al mar, parking, late checkout y una comida a la salida, etcétera. Es decir, ya no solamente vamos a vender servicios por separado que son de venta cruzada o de upgrade, sino que vamos a paquetizar todo ese tipo de cosas. ¿Qué son? Pues los paquetes, las experiencias, las escapadas, etcétera, ¿vale? Para implementar toda esta estrategia, que al final, por mi experiencia, yo lo que vengo viendo durante los últimos años es que siempre hablamos de upselling, hablamos de cross-selling, pero en realidad no hay una implementación de la estrategia, no se coge, digamos, el toro por los cuernos y nos ponemos a ello. Las grandes cadenas, todos conoceréis Meliá, Hilton, etcétera, sí que trabajan bastante bien o mucho mejor que las pequeñas cadenas y hoteles independientes el tema de cross-selling, porque realmente sí que han visto que hay una gran margen de mejora en todo este tipo de estrategia y que se puede generar un revenue extra bastante atractivo.
Para la implementación de la estrategia, lo primero que tenemos que conocer es nuestro cliente para adaptar el producto a lo que pueda ser. De hecho, el cliente en muchos de los establecimientos que trabajamos nosotros ha cambiado bastante en los últimos meses, ¿vale? Ahora puede ser un cliente más local, un cliente más nacional. Entonces, a través de todo este tipo de técnicas podremos atacar a estos nuevos nichos o a estos nuevos segmentos de una manera mucho más efectiva. Otra cosa muy importante es la formación del staff y la creación de incentivos que generen esa venta cruzada, incluida la relación entre departamentos, ¿vale? Ya es un clásico que me ha pasado infinidad de veces que intentamos poner en marcha estrategias de upselling o estrategias de venta de paquetes, de paquetes que incluyen muchas más cosas que no solamente son habitaciones, y resulta que cuando el cliente llega a hacer el check-in, pues el recepcionista no tiene ni idea de lo que incluye el paquete, o sí lo sabe, pero cuando llega a los bares y tiene incluido, por ejemplo, comidas o bebidas, no hay una comunicación con ese departamento de F&B para que el cliente no note esa desorganización que puede haber en un momento dado. Es decir, comunicar toda esa estrategia es muy importante a nivel interdepartamental y no solamente que lo sepa pues el revenue o el comercial y que no se lo comunique al equipo. Es muy importante también la estrategia de comunicación y marketing, es decir, darle valor a toda esa venta cruzada o todos esos artículos o servicios que podemos vender más allá de las habitaciones. Ya lo habréis visto en infinidad de hoteles cómo trabajarlo, pero también ahora es muy importante de cara al exterior, es decir, no solamente poner la pantallita en el ascensor y para informar a los clientes que ya están dentro, sino también, ahora veremos, con una serie de herramientas que nos pueden permitir vender todo eso antes de que incluso el cliente llegue. Precios optimizados a cada venta, obviamente los precios son muy importantes a la hora de upselling. A mí como cliente me ha pasado muchas veces que llego a los hoteles, un hotel que tiene un precio que va dirigido a un segmento y después, por ejemplo, todo lo que es upselling se sale de esa categoría de hotel. Entonces puede en un momento dado no ser efectivo. El momento de venta es quizá una de las cosas más importantes dentro de hacer upselling, ¿vale? ¿Por qué? Porque el cliente realmente no está igual de dispuesto, por ejemplo, a reservarte un parking 3 días antes de la llegada que 6 meses antes, que fue cuando realizó la reserva, que en el momento de la llegada cuando ve que el hotel está en un sitio muy concurrido y que no hay aparcamiento. Es decir, ese momento de la venta según qué producto es totalmente indispensable conocer lo que estamos vendiendo para saber dónde vender cada cosa, ¿vale? Por ejemplo, durante el proceso de compra, ¿qué cosas podemos vender que se venden bien y que pueden ser atractivas? Pues pueden ser añadir un extra a la habitación, añadir, por ejemplo, masajes, spas, botellas de cava, chocolatinas, etcétera. Esos son los clásicos que funcionan bien, ¿vale? Pero realmente sí que funcionan bien o han venido funcionando bien durante los últimos años de cara bien, entre comillas, diciendo lo que, pues, lo que sería un servicio habitual, pero realmente no estamos trabajando los filtros o el aumentar el valor de la reserva, ¿vale? Por ejemplo, voy a cambiar un segundito de pantalla para que veáis aquí cómo trabajamos nosotros este tipo de cosas. Realmente los masajes, los ramos de flores, los tratamientos, etcétera, como tenemos en este cliente cargados, sí que se pueden vender por persona a elegir durante el proceso de reservas, es decir, que el cliente pueda decir cuántas personas y cuántos números de masajes quieren darse durante la estancia, pero después también podemos trabajar o jugar mucho con todos los filtros que nos ofrece este tipo de venta cruzada, es decir, por ejemplo, limitarlo a ocupaciones concretas, trabajar con los release, con las estancias mínimas y máximas, dependiendo de a quién queramos enfocar ese tipo de servicio adicional, ¿vale?
Volviendo aquí, también podemos mejorar el régimen, es decir, si con este filtro que estábamos viendo aquí le decimos que solamente le muestre un servicio a la gente que ha escogido el desayuno incluido, solamente le vamos a ofrecer, por ejemplo, cenas en los restaurantes a aquellas personas que hayan elegido el desayuno. Para el que haya elegido media pensión, pues le podemos ofrecer bebidas o le podemos ofrecer comidas extras o le podemos ofrecer pensiones completas y todo incluido para los vacacionales, ¿vale? Ir jugando con todo ese tipo de filtros para que el proceso de compra siempre tenga un poco de sentido, ¿vale? Yo, por ejemplo, me he encontrado muchas veces como cliente de llegar a un proceso de compra, coger una habitación con desayuno y que en el siguiente paso me vuelva a ofrecer el desayuno, o coger una habitación estándar y que en el siguiente paso me ofrezca una habitación estándar, o incluso, perdón, una habitación superior, o incluso coger una suite y que en el siguiente paso me ofrezca una superior, que es una categoría por debajo de la suite, ¿vale? Eso hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas, ¿vale? También podemos vender servicios adicionales en otro momento de compra que sería antes de la llegada. En nuestro caso, en Paratí, desde hace ya varios años venimos trabajando muy bien y con muy buenos resultados el mail de preestancia, ¿vale? ¿Qué es el mail de preestancia? Pues como podemos ver en estas capturas, o me lo abro por aquí que también lo tenía preparado. Vale, aquí tenemos un ejemplo de nuestros clientes de Casual Hoteles. Un mail de preestancia básicamente es un resumen de la reserva que ya tienes en activo, ¿vale? Que siempre viene bien recordar al cliente pues que tiene una reserva, cómo llegar al hotel, etcétera. Pero además, en este mail de preestancia podemos trabajar muy bien todo lo que es upselling, ¿vale? Tanto upselling como cross-selling. Por ejemplo, en este caso, pues estamos vendiendo los paquetes de mascotas, estamos vendiendo desayunos y todo esto, además, como se nutre del mismo sitio que teníamos cargado lo otro, pues el que vendíamos durante el proceso de compra, simplemente habría que darle un clic aquí para que salga en el mail de Prestay o no salga. Es muy interesante porque solamente le vamos a ofrecer, por ejemplo, un desayuno a aquellos que vienen en su alojamiento. ¿Qué pasa? Que en el momento de compra realmente estas cosas son menos efectivas que en el mail de Prestay. ¿Por qué? Porque una persona, imaginaros, un hotel vacacional, ¿vale? Un hotel vacacional grande suele tener reservas medias muy altas, por ejemplo de 1.000 euros, de 1.200 euros, etcétera, ¿vale? Y este tipo de reservas, cuando el cliente está reservando este tipo de reservas, se puede dar el caso de que en ese momento de reserva él no quiera gastarse más de 1.200 euros porque se sale de su presupuesto. Y además, este tipo de reservas suele tener una antelación bastante alta. Es decir, un cliente que quiere viajar en agosto es muy habitual que haga esa reserva, por ejemplo, en enero. Ok, el cliente ha hecho la reserva en enero, se gastó los 1.200 euros en enero o no, dependiendo si fuera prepago o no, pero cuando quedan 3 o 4 o 5 días antes de la llegada, su situación puede ser diferente a la que era en enero. Y en ese momento sí que puede, por ejemplo, querer, pues ya sean masajes, ya sea un upgrade. Aquí sobre todo los upgrades funcionan muy bien, ¿vale? Si el cliente cogió una estándar, ahora le puede apetecer pagar 100 euros más y coger una superior, o pagar 100 euros más y cambiar de régimen. Además, en esta parte a nosotros nos gusta bastante trabajar precios independientes a los que tiene el channel, ¿vale? Por ejemplo, si la superior, la diferencia de la superior a la estándar según channel son, por ejemplo, 300 euros para esa estancia, lo que podemos hacer es ponerlo a 200. Entonces le estaríamos ofreciendo un upgrade en diferido, que no en el momento de compra, y además se lo estamos ofreciendo más barato que si él mismo llegara, por ejemplo, a la web, hiciera una modificación y subiera el precio de la tarifa, tirando directamente de los precios que llegan por channel o de la tarifa que esté cargada de manera manual,
¿vale? Es decir, podemos usar todo este tipo de herramientas como estrategia también de ventas y no encorsetarnos a la estrategia de revenue de channel, ¿vale? Por último, también podemos trabajar todo este tipo de cosas a través de los paquetes y experiencias, ¿vale? ¿En qué se diferencian los paquetes de lo que hemos visto antes? Lo que hemos visto antes son cosas o artículos o servicios que sumamos a la habitación a modo carrito de compra, es decir, cogemos una habitación X, le sumamos un parking, le sumamos un masaje, le sumamos una caja de bombones, etc. Y en el caso de los paquetes y experiencias, son, como su propio nombre indica, empaquetar habitaciones ya existentes con una serie de servicios, ¿vale? Funciona mejor el llamarlo escapada, experiencia, etcétera, que llamarlo paquete, porque paquete suena a como que te estás comprando muchas cosas de manera empaquetada y te van a cobrar más caro, ¿vale? Entonces, el llamarlo escapada de fin de semana, escapada romántica, experiencia gastronómica, todo ese tipo de cosas funcionan muy bien, ¿vale? Y como bien digo aquí en el segundo punto, vamos a intentar por lo menos generar experiencias de viaje, que no solamente sean estancias, ¿vale? También es importante flexibilizar el proceso de compra. Cuando digo flexibilizar el proceso de compra, digo que aunque estemos vendiendo paquetes, vamos a dejar al usuario que tenga un poco de flexibilidad a la hora de elegir lo que compra. Por ejemplo, en este caso, en este cliente nuestro, ellos tienen cargados una serie de paquetes que funcionan genial. Mira, por ejemplo, experiencia de teletrabajo, Reconecta, escapada romántica, etc. Pero si os fijáis aquí a la derecha, siempre nos dan la opción de elegir tipos de habitación, ¿vale? Y el precio pues se va a ir recalculando automáticamente. Esto es muy interesante porque el cliente siempre va a poder elegir realmente dónde se quiere alojar, ¿vale? Pero además va a tener una serie de servicios extras incluidos, ¿vale? Este precio, ¿de dónde sale? Pues puede salir de dos maneras. La más habitual es que sea el precio que nos envía el channel o la tarifa bar, a la que le sumamos un suplemento para que incluya todo este tipo de cosas. De manera que si el cliente elige una habitación diferente, pues eso se va a ir recalculando, colgando con ese suplemento que le hemos cargado, ¿vale? Sin embargo, a mí me gusta mucho un concepto que yo llamo trabajar los paquetes bajo bar. ¿Qué son los paquetes bajo bar? No lo busquéis en ningún libro de revenue ni nada porque me lo he inventado. Básicamente es trabajar paquetes por debajo del precio bar. Y vosotros diréis, bueno, ¿eso qué sentido tiene? Pues tiene un sentido que a nivel de venta funciona muy bien. Es decir, nosotros podemos dejar nuestra bar de la web, imaginaros, a 100 euros y cuando le sumamos una serie de cosas como pueden ser pues un late checkout, un parking, etcétera, 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 lo normal de cara al cliente que está reservando sería que eso fuera más caro. Pero imaginaros que fuera más barato. Es decir, imaginaros que llegáis y veis una habitación doble a 100 euros y sin embargo veis un paquete que se llama escapada gastronómica que te incluye late checkout, una cena, por ejemplo el parking y una sesión de spa por 90 euros. Realmente estamos dándole uso a cosas o instalaciones del hotel que no estamos usando. Por ejemplo, un late checkout no tiene coste y un parking en la temporada en la que estamos, obviamente, o lo normal sería que no estuviera lleno. Por lo tanto, son cosas que podemos incluir y jugar con esa estrategia de revenue de que parezca que te estoy regalando un montón de cosas, no que las estás pagando. Porque el mayor problema que tienen los paquetes en la venta es que normalmente el cliente percibe que está pagando mucho más por ir a coger ese paquete. Normalmente, en un proceso de compras estándar, los paquetes suelen estar
digamos, en un segundo plano, porque lo que más vende son habitaciones, y ahí siempre ha sido así, y seguirá siendo. Pero si estos paquetes fuéramos capaces de venderlos por debajo del precio bar, nosotros, por ejemplo, este verano lo hemos trabajado muchísimo con algunos clientes y han vendido cientos y miles de paquetes, porque nosotros lo que hacemos es que cuando un paquete está por debajo del precio bar, directamente lo que salga como preferencia sea el paquete, ¿vale? Eso es una funcionalidad, básicamente una regla de negocio, que si precio paquete es menos de la habitación sin nada, muestras paquetes. Entonces el cliente, cuando busca cualquier fecha del año, directamente lo que recibe es un paquete, y cuando va a las habitaciones ve que las habitaciones son más caras que los paquetes. Y de esa manera vamos, y si va al hotel competidor, además va a ver que solamente hay habitaciones y que los paquetes son más caros, en el caso de que los haya, que muchas veces ni los habrá. Entonces le estás dando un valor realmente diferencial a los paquetes, y me parece una estrategia súper acertada. Y de hecho, prácticamente todos los hoteles que han utilizado este tipo de estrategias este año, o mejor dicho, los últimos meses del verano, que es donde más venta se ha concentrado, son los hoteles que más han podido vender o que más capacidad de venta han tenido dentro de lo que es nuestra cartera de clientes. Por último, hablaremos de aquellos servicios que no necesariamente van ligados a una habitación, es decir, que tienen suficiente notoriedad dentro del hotel como para tener su propio negocio, su propio target, y además que tengan una notoriedad también, o que intentemos que la tengan a nivel local para atraer a clientes locales, ¿vale? En ese caso, si disponéis de alguna instalación que tenga esas características, nosotros lo solemos trabajar de una manera independiente al resto de la web del hotel, es decir, tiene su propia landing, como puede ser para restaurantes, para spas, para campos de golf, para salones de coworking, etc. El alquiler de oficinas barra habitación, que está ahora también muy de moda. Todo ese tipo de cosas lo podemos comercializar. Lo que pasa es que yo recomendaría adaptar el proceso de reservas a este nuevo concepto, ¿vale? Ya no estamos reservando habitaciones, no estamos reservando la típica ficha de habitación con regímenes y los botoncitos de reservar. Ahora vamos a trabajar por horas, vamos a trabajar un poquito más con la cesta de la compra, ¿vale? Que es como se suele reservar este tipo de conceptos en el e-commerce. Y también vamos a rediseñar el look and feel y flexibilizar el canjeo del servicio, porque muchas veces es muy habitual, sobre todo ahora en la época que estamos, que la gente quiera comprar cosas pero no canjearlas, simplemente comprar para regalar o comprar para canjear cuando se pueda, que muchas veces no sabemos ni cuándo será con todo esto que está pasando. Es decir, vamos a dar facilidades al máximo, pero no paremos de vender o de generar venta, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, en el caso de Acum, que es un cliente nuestro, lo que hemos hecho básicamente es prepararles una landing propia a su spa, porque es uno de los spas más grandes de la zona. Esta landing pues tiene todo lo referente a este spa, ya no son bloques de información dentro de la web, sino que es una landing que tiene vida propia, ¿vale? Un microsite, digamos. Y además el proceso de reservas, como podéis ver aquí, no tiene absolutamente nada que ver con lo que hemos visto hasta ahora. Ya estamos hablando de un proceso de reservas diferente, donde podemos reservar por horas, por días concretos, o incluso, fijaros aquí arriba, podemos reservar tarjetas regalo sin reserva, es decir, sin tener que elegir el día y hora en el que voy a disfrutar de la sesión de spa. Simplemente pues voy a regalarte X servicios o X un ritual maya y un joya mar muerto, pero no te voy a decir el día y la hora que lo voy a canjear. Eso te lo diré en otro momento, que a través de una diferente landing con ese localizador de reservas podremos recuperar y terminar eligiendo día y hora, ¿vale? También tenemos las entradas con fecha y hora, ¿vale? Donde aquí ya es igual, simplemente que vamos a elegir día y hora, o entradas con tratamientos concretos, ¿vale? Todo esto
Obviamente se puede vender también con las habitaciones del hotel en un segundo paso de la reserva, pero al ser un poco más complejo la reserva de este tipo de cosas, en este caso hemos decidido venderle una landing aparte, ya que no queremos ensuciar, digamos, el proceso de reserva de habitaciones, que al final es lo que más nos interesa, pero no por ello abandonar que se reserven todo este tipo de cosas, ¿vale? Todo esto funciona con carrito de la compra, que es muy conocido en e-commerce y todo el mundo usa perfectamente. Y con unos cuantos de datos, pues ya tendríamos nuestra reserva hecha a canjear en el futuro, ¿vale? Hasta aquí la lección de hoy. Espero que os haya gustado. Como decía, cualquier duda, cualquier cosa referente a todo lo que hemos visto, tenéis aquí mi contacto. Hemos visto o habréis visto que todo esto que hemos enseñado es realmente alcanzable o está en la mano de prácticamente cualquier tipo de hotel que tenga una serie de instalaciones que pueda explotar de manera independiente a las habitaciones o que se puedan conjugar con las habitaciones. Recordaros que si no tenéis este tipo de instalaciones siempre podéis hacer colaboraciones con negocios o con servicios del entorno, ya no solamente dentro del hotel, sino también podemos empaquetar con parques temáticos, con empresas de transfer, con restaurantes de la zona, de manera que hagáis un poco de sinergias, ¿vale? Y que sepáis que está al alcance de cualquiera. Muchas gracias y un saludo.